por cada punto del orden del día. Ok. Las intervenciones también se realizan al final del tema propuesto o del debate que se requiera por cada uno de los puntos del orden del día. Para que ustedes lo puedan tener en cuenta, se van a revisar las personas que quieren realizar las intervenciones, pero se desarrollará al final de cada uno de los temas. Adicional a ello, también es importante tener en cuenta la duración de cada intervención y es máxima de 3 minutos, que van a ser contabilizados a través de un cronómetro que se va a proyectar en la pantalla ese día de forma presencial. También es importante destacar que se va a poder intervenir máximo 2 veces por cada uno de los temas. Y cuando se esté en un punto del orden del día en el cual se esté realizando una votación, no se dará la palabra hasta que se muestren los resultados y ya se tengan, digamos, la decisión particular del punto desarrollado. Entonces, en ese momento, si se encuentra en una votación, se va a suspender la participación de los delegados. Importante destacar, el artículo 8 del reglamento menciona los mecanismos que se van a utilizar para votar. Estos mecanismos, según las disposiciones normativas, se van a hacer en cuanto a orden del día y el nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta, se va a realizar por pregunta inversa. Esa pregunta inversa es haciendo la pregunta y quienes no estén de acuerdo levanten la mano, perdón, la mano no, la paleta, mostrando el color rojo. Esas personas pueden de esa forma expresar su votación en negativo. Las otras votaciones que se van a realizar, bien sea por decisiones o por reforma, se van a realizar por un código QR que van a tener ustedes en ese momento de acceso. Cabe precisar que si eventualmente se presenta una falla en el sistema electrónico, en ese momento se puede realizar por unas tarjetas de votación y se realiza un conteo manual. Sin embargo, eso es como una posibilidad en caso de que falle el sistema electrónico. Y todos los delegados que estén presentes pueden ejercer su derecho al voto, pero el sistema solo va a contabilizar los votos de las personas que en ese momento estén como delegados principales dentro del recinto. También es importante destacar que en caso de la postulación que debemos realizar para conformar la comisión de revisión y aprobación del acta, también se hace levantando la paleta que se les entregará a ustedes. Y esa postulación se tendrá en cuenta con los primeros 3 delegados que levanten la paleta, pues se pondrá a consideración de la asamblea si los nombran como la comisión de revisión y aprobación del acta. Esta decisión también será tomada por pregunta inversa. Adicional, pues ya habíamos mencionado, pero se ratifica en este artículo la toma de decisiones en cuanto a mayorías, por regla general, la mayoría absoluta, la cual es mitad más uno de los presentes, y la reforma, pues la toma de decisión de reforma del estatuto, que es mayoría calificada. En cuanto a la reforma de estatuto, cabe precisar, el reglamento establece que se realiza votación artículo por artículo, salvo esas que por concordancia y unidad de materias sí se pueden votar en bloque. También se pueden presentar escenarios donde pues, un delegado que realizó alguna propuesta de reforma era ya poner la consideración de la asamblea y crea pertinente retirar la propuesta, lo puede realizar en el momento en que es anunciado el artículo. También es importante destacar que en cuanto a la reforma de estatuto se pueden presentar propuestas sustitutivas. Esas propuestas sustitutivas se presentan una vez se ha presentado y se ha analizado la propuesta inicial. Las propuestas sustitutivas, si se llegan a presentar se llega a presentar más de una propuesta sustitutiva, se van a dar la palabra, se va a otorgar la palabra a los delegados en el orden en el que también solicitaron intervenir. Y pues aquí también se tiene un tiempo
para tomar las decisiones a través del código QR. Sabemos que vamos a votar por ese aplicativo o por un aplicativo, ustedes vamos no porque lo van a hacer ustedes como delegados, ustedes delegados van a tomar la decisión votando por el QR y será un tiempo de 2 minutos a partir de que se inicie la votación para que ustedes tomen la decisión. Si lo considera necesario el presidente, puede ampliar ese tiempo por otros 2 minutos adicionales. Eventualmente, si se presenta una falla técnica al momento de la votación, se puede solicitar la suspensión de la votación por parte del presidente de la Asamblea y se inicia una votación nuevamente. ¿Ok? El artículo 9 del reglamento hace referencia a algo que menciona la circular básica jurídica de Supersolidaria y es la vigencia de las reformas aprobadas. Una vez sea aprobada la propuesta de reforma, esta entra en vigencia de manera inmediata. Lo señala el reglamento, es decir, a partir del momento de su aprobación. Aquí sería la toma de decisiones en cuanto a reforma y se va a destacar el artículo 10 que habla de las faltas de comportamiento de un delegado. Entonces, menciona el reglamento que cuando una conducta de alguna persona amerite el retiro, se pone a consideración por parte del presidente para que sea la Asamblea General quien tome la decisión si se da el retiro de esa persona. Esta decisión se debe tomar por mayoría absoluta, mitad más uno de los presentes. Mencionamos el artículo 12, que hace referencia a las mociones que se pueden dar dentro de la reunión de Asamblea General. Las mociones son moción de orden, suficiente ilustración o reconsideración. La de orden es cuando se requiera formular una objeción o una decisión del presidente del procedimiento que se está dando. Cuando se pueda presentar la moción de suficiente ilustración, es que la Asamblea General tome la decisión de que ya se surtió el debate del tema del que se está tratando. Y por eso, a juicio de el presidente, se puede tomar la decisión de suspender pues, el desarrollo del tema y esta decisión se va a tomar también levantando las paletas para que por pregunta inversa se revise si se está de acuerdo con esta moción de suficiente ilustración que ha determinado o que ha propuesto alguno de los delegados. También se tiene la moción de reconsideración. Esta moción de reconsideración es cuando por parte de la Asamblea General ya se tomó una decisión, bien sea de aprobar o de rechazar una propuesta. Inmediatamente se tenga esa decisión de aprobación o de rechazo, se puede presentar la moción de reconsideración. Solo se puede presentar una moción de reconsideración por un punto. Y esta moción de reconsideración es expuesta manifestando unos puntos nuevos que no fueron tomados o tenidos en cuenta cuando la decisión bien sea fue rechazada o bien sea fue aprobada. Eh, la moción de reconsideración solamente, de acuerdo al reglamento, se puede plantear antes de iniciar el debate del siguiente artículo que se va a poner a consideración de la Asamblea General. Una vez puesto a consideración un nuevo artículo, ya no se puede presentar esta moción de reconsideración. También dentro del artículo 13 se menciona una sanción especial y es que las personas que son delegados y no participen dentro de la asamblea podrán tener una multa del 10% del salario mínimo mensual legal vigente. El artículo 15 del reglamento menciona que, tanto para los delegados principales y suplentes, se debe tener una asistencia mínima de 4 horas en el desarrollo de la asamblea. Estos son los puntos que se querían destacar el día de hoy para el reglamento que ayudará a desarrollar la asamblea, pues el día que ustedes estén conformándola y que sea instalada. No sé si tengan alguna inquietud, planteamiento. El señor Julio Montoya tiene una pregunta. Por favor, le activan el micrófono. Muchas gracias.
Don Julio ya está habilitado. Adelante, por favor. Y buenas tardes para todos. La pregunta para la doctora es la siguiente. Después de que se presenta el orden del día, ¿se puede hacer una reconsideración para modificarla o en qué momento o hay que esperar que la asamblea apruebe el orden del día para entrar a reconsiderar el orden del día? Ahí se podría plantear que una vez que sea aprobado, de acuerdo a las mociones que se plantean, se indique reconsideración, si lo que usted pretende es una moción de reconsideración. Entonces, la moción se utiliza es cuando bien sea fue aprobado o bien sea fue rechazado cualquier propuesta que tenga que ser de aprobación de la Asamblea General. Entonces, de acuerdo al planteamiento que usted nos está mencionando, para poder solicitar esa moción de reconsideración, se debe haber tenido aprobación del orden del día. Ah, perfecto, muchas gracias. Claro que sí, sí, señor, con todo gusto. Doctora Laura, muchísimas gracias. No hay más preguntas, no hay más manitos levantadas en el chat. Muchas gracias por toda la ilustración que nos da con nuestro reglamento de asamblea. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me confirman por acá que el delegado Mauricio Giraldo no se encuentra en estos momentos en la reunión. Por tanto, invitamos a nuestro asesor jurídico de asamblea, el doctor Rodrigo Quintero, para que presente a los delegados la propuesta de reforma de estatuto enviado por Mauricio Giraldo. Cabe anotar que como la persona que presentó la propuesta no se encuentra, solamente será leída por nuestro asesor jurídico y ya las preguntas que haya al respecto serán solucionadas por el delegado en el seno de la asamblea. Doctor. Doctor, no lo estamos escuchando. Lo vemos, pero no lo escuchamos. No, no lo estamos escuchando, doctor. No, doctor, no lo escuchamos. Todavía no. Ahí ya lo estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces vamos a dar lectura al artículo, a los artículos que ha propuesto el delegado Mauricio Giraldo. Por favor, me colaboran con... Perfecto. Entonces, recordemos que la propuesta consiste en una modalidad adicional de la realización de asamblea con el objetivo primordial de generar mayor participación de los asociados, incrementar hasta el 10% el número de delegados y generar mayor sentido de pertenencia y compromiso de los asociados, que es lo que se denomina, se propone por parte del delegado como asamblea de delegatarios. Ese es un artículo nuevo, entonces, que podría ser el 66 eventualmente. Entonces, la propuesta dice así, que es en la casilla central. Artículo 66, asamblea de delegatarios. La asamblea de delegados podrá ser sustituida por asamblea de delegatarios cuando el número de delegados principales calculados conforme a lo estipulado en el artículo anterior sería superior a 150. En este caso, se realizarán adicionalmente asambleas regionales de delegados con su respectiva elección de delegados por región. El FEPEP agrupará a los asociados en las siguientes regionales de acuerdo a su lugar. Por favor. De residencia: Antioquia, Centro, Occidente, Costa Caribe y Oriente. El número de delegados regionales principales por cada región será el equivalente al 10%
de los asociados hábiles y un 10% de suplentes, aproximando al número entero más cercano, con un tope máximo de 150 delegados por región. Los delegados que se elijan desempeñarán sus funciones por un periodo de 2 años desde su elección. El procedimiento de la elección de delegados regionales deberá ser reglamentado por la Junta Directiva en forma que garantice adecuada información y participación de los asociados de las diferentes regiones y que permita la votación de un asociado por cualquier aspirante a delegado de su región, independientemente de la empresa que le posibilite el vínculo de asociación. Los delegados de cada región se reunirán en asamblea regional y nombrarán los delegatarios que les correspondan a su región para la asamblea de delegatarios, la cual estará conformada por 150 delegatarios principales. A las asambleas de delegatarios les serán aplicables en lo pertinente las normas relativas a la Asamblea General de Asociados. El quórum mínimo de toda asamblea de delegatarios será el 70% de los elegidos. En las asambleas de delegatarios no habrá lugar a representación en ningún caso y para ningún efecto. Parágrafo primero. Las regiones serán conformadas por asociados residentes en los departamentos o regiones que se relacionan a continuación. Región Antioquia incluye área metropolitana. Región Centro, Cundinamarca, incluye Bogotá, Boyacá, Huila, Tolima, Llanos Orientales y Amazonía. Región Occidente, Valle, Chocó, Nariño, Caldas, Quindío y Risaralda. Región Oriente, Santander, norte de Santander. Región Costa Caribe, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Guajira y San Andrés. Entonces, en el artículo que sigue, que es en concordancia, funciones de la Asamblea Regional de Delegados. Son atribuciones de la Asamblea Regional de Delegados. A, aprobar el orden del día. B, nombrar sus dignatarios cuando se requiera. C, elegir los delegatarios de la región a la Asamblea de Delegatarios. D, proponer directrices generales para el FEPEP. E, examinar los estados financieros y el proyecto de distribución de excedentes que deba presentar la Junta Directiva. F, analizar los informes de los órganos de administración y control. G, analizar las propuestas de reforma estatutaria. H, proponer la constitución o incremento de las reservas que juzgue indispensables para el buen funcionamiento del FEPEP. I, ejercer las demás funciones que de acuerdo con la ley y el presente estatuto le correspondan. Parágrafo primero. Cada región elegirá entre sus delegados un número de delegados principales proporcional a la cantidad de asociados hábiles, de tal manera que todas las regiones asignen un total de 150 delegatarios para la Asamblea General y un 10% de delegatarios suplentes, aproximado al entero superior. Parágrafo segundo. El número total de delegatarios puede ser ligeramente superior a 150, por efecto de aproximación a entero superior de la cantidad de delegatarios que le correspondan proporcionalmente a cada región. Artículo 68. Funciones de la Asamblea de Delegatarios. Son atribuciones de la Asamblea de Delegatarios las correspondientes a la Asamblea General.
Nota, renumerar los artículos siguientes, es decir, si se aceptaran los artículos anteriores, entonces, lógico, hay se requiere renumerar los artículos que siguen en concordancia. 69, 70, 71, 72, y así sucesivamente. De ahí en adelante, pues todos varían. Artículo 56. Convocatoria a reunión de asamblea. La convocatoria general ordinaria se hará con anticipación no menor a 10 días. El estatuto vigente, recordemos, que establece 15 días hábiles, el tiempo o la antelación con la cual se debe convocar la asamblea. Entonces, la modificación que se propone es que no sean 15 días hábiles, sino que sean 10 días calendario. Perfecto. Creo que hasta ahí es el articulado. Perdón, seguimos. Seguimos, estamos en ese mismo artículo. Más adelante, tal vez, artículo 61, Asamblea General. Solamente se incluye otro parágrafo, un parágrafo, perdón, que dice: de toda asamblea, sea de asociados, delegados o delegatarios, regional o general, se levantarán actas con las formalidades estipuladas en este artículo. Entonces, esa es la propuesta que hace el delegado Mauricio Giraldo, quien por dificultades en su equipo no pudo conectarse. Entonces, simplemente hemos procedido a leerla y será ya la Asamblea General donde se dará las correspondientes debates y discusión. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, el artículo 62 también hace parte del paquete de reformas que presentó el Perfecto. delegado Mauricio. Por favor, entonces, qué pena que no lo vamos. Perfecto. Entonces, el artículo 62 dice funciones de la Asamblea General. Por favor, avanzamos. La justificación. Ajustar, discúlpeme, miramos la justificación porque es importante. Ajustar el literal K para corregir error causado en la reforma realizada en el año 2013 del literal I, existente antes de dicha reforma. Entonces vamos a revisar, por favor. Si observamos en la parte izquierda, en el literal K, dice delegar a la junta directiva cuando lo estime conveniente para los fines sociales las atribuciones del literal G. Por un error indican que está el I y J. El J es el que se pretende eliminar porque fue un error, ¿sí? Porque el J dice aprobar mediante el voto afirmativo de por lo menos el 70% de los asociados presentes o representados o delegados presentes la reforma del estatuto, siempre y cuando haya el quórum mínimo elegido. Entonces ese artículo no es delegable, que es lo que indica el literal K, que se va a delegar lo del G y lo del I, pero lo del J no se puede delegar, fue un error. Entonces con esto se pretende corregir ese hierro, suprimiendo en el literal K la mención que se hace del literal J. Eso es lo que se pretende con esta propuesta. ¿Perfecto? Ya, entonces si queremos, podemos entonces es leer las justificaciones que da, que solamente hemos leído el articulado, entonces vamos a leer las justificaciones que indica. En el artículo 64 es conveniente precisar el alcance de la junta directiva, el análisis de las propuestas recibidas con el objeto de ajustarlas adecuadamente en estilo, hermenéutica y hermenéutica al estatuto.
Además, es pertinente eliminar las propuestas que no tengan viabilidad legal, así como informar a los asambleístas conjuntamente con las propuestas acerca de su conveniencia o viabilidad financiera. Eso es sobre el 64. ¿Podemos seguir, por favor, y leemos las justificaciones? Es necesario en la mayoría de ocasiones corregir la redacción hermenéutica, creo que es la misma, y hermenéutica de las propuestas para poder ser incluidas adecuadamente en el estatuto en caso de aprobación. Es necesario, esto es en lo que tenga que ver con el parágrafo primero, que se indica exactamente esto. La Junta Directiva analizará las diferentes propuestas con el fin de corregir la redacción y hermenéutica y agruparlas. Además, la Junta Directiva evaluará la conveniencia y legalidad de las diferentes propuestas, eliminando las propuestas que no sean viables legalmente e informará de ello a la Asamblea. Entonces, se establece que es necesario que la Junta Directiva informe claramente a la Asamblea la conveniencia o legalidad de las diferentes propuestas. En caso de ilegalidad, debe suprimir la propuesta presentada explicando el motivo de la ilegalidad. Y para el artículo 65, entonces dice que la reforma aprobada en la pasada Asamblea Extraordinaria del 2004, según el parágrafo primero del artículo 11, permite continuidad como asociados de las personas que no tengan vínculo en ninguna empresa que posea el vínculo asociativo. En consecuencia, para poder continuar con el derecho de ser elegido como delegado, debe conformarse un grupo especial dentro de los asociados del FEPEP no asociados a ninguna empresa determinada. Es aquí donde en el artículo se dice, en el artículo 65, que el número de delegados principales por cada entidad que posibilita el vínculo común de asociación o por grupo de asociados en continuidad. Entonces hace una diferenciación entre los asociados que son en continuidad, que ya se separan de la empresa y forman un grupo aparte. Sigue la justificación para hablar de grupo. Por ello, y además aprovechando esta coyuntura, es conveniente definir la agrupación de los asociados pensionados o jubilados, teniendo en cuenta que legalmente los pensionados no conservan ningún vínculo con las diferentes empresas en las que haya laborado. Los pensionados reciben su pago de colpensiones o fondo de pensiones. Esta es la propuesta de modificación del parágrafo segundo, que ya leímos. Sigue la exacto, seguimos. El parágrafo segundo dice, veamos el parágrafo segundo. El grupo de asociados en continuidad estará conformado por asociados, jubilados o pensionados y los asociados no vinculados a entidades que posibiliten el vínculo común de asociación, que continúen como asociados de conformidad con el parágrafo primero del artículo 11. Eso es para, supuestamente, digamos, la propuesta de reforma. Y en el artículo 68, que se propone las condiciones para ser miembro de junta directiva. Entonces, en el literal A, dice ser asociado hábil del Fondo de Empleados, PP, con una antigüedad no inferior a 2 años. Ahora se pretende modificar para que se extienda a 5 años para llegar a ser directivo y ser delegado o haberlo sido en el periodo anterior. Esos son los dos aspectos que se modifican en el artículo 68, que son las condiciones para elegir miembros de junta directiva. En la convocatoria del artículo 70, entonces se pretende agregar un parágrafo para hacer explícita la disposición restrictiva en caso de reuniones extraordinarias de la junta directiva, tendiente a garantizar la debida información y participación de todos los miembros de la junta directiva y de conformidad con las disposiciones legales. Ese artículo 70 es el que manifestábamos en el parágrafo, que dice que la reunión ordinaria solo se puede, en reunión ordinaria, perdónenme, corrijo, parágrafo, en reunión extraordinaria, solo se podrán tomar decisiones sobre los asuntos señalados
en la respectiva convocatoria. Entonces se está hablando de la junta directiva. Esos son los otros artículos de la propuesta. Continuamos, entonces, el artículo 66. Naturaleza y conformación respecto a la junta directiva. Recordemos que actualmente la junta directiva está integrada por 5 asociados hábiles con sus respectivos suplentes, 5 principales con sus respectivos suplentes personales. Ahora se propone en la reforma que la junta directiva estará integrada por 9 asociados hábiles como principales y 3 suplentes numéricos para un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente con las restricciones establecidas en el artículo 68. Entonces, teniendo en cuenta la gran trascendencia de las, dice la justificación, la gran trascendencia de las decisiones de la junta directiva, se propone una conformación que posibilite mayor posibilidad de análisis y requiera mayor nivel decisorio, al requerirse deliberación de 9 personas y mínimo 5 votos para determinada decisión. El estatuto actual solamente requiere deliberación mínimo de 5 personas y mínimo 3 votos para determinada decisión. Al no disponerse de suplente personal, en general, todos los miembros deben procurar el mayor interés y profesionalismo en las diferentes reuniones. En caso de ausencia de cualquier miembro principal, entra a suplir un miembro suplente, lo cual posibilita mejor funcionamiento. Las políticas de gobernanza actuales indican la conveniencia de no tener suplentes personales, buscando mayor grado de responsabilidad. Inclusive se sugiere no tener miembros suplentes, ya que estos miembros suplentes no tienen responsabilidad en las decisiones, excepto cuando actúan como principales en ausencia de un miembro principal. Sin embargo, en esta propuesta se conserva posibilidad de miembros suplentes buscando mayor participación y conocimiento general del FEPEP y brindando mayor seguridad operativa de conformación del quórum. Bien, en el artículo 71 del quórum, entonces dice, anteriormente, leamos lo que teníamos anteriormente, el 71, o se tiene en el estatuto vigente, mejor. Para que exista quórum en las sesiones de la junta directiva, se requiere la asistencia de 3 de sus miembros, dos de ellos principales como mínimo, y en este caso las decisiones se tomarán por unanimidad. Se propone entonces que se cambie de 3 a 5 los miembros principales y 3 de ellos, perdónenme, 5 los miembros para tomar decisiones, 3 de ellos principales como mínimo. Y en este caso las decisiones se tomarán por unanimidad. Entonces, solamente cambiar en el número, como aumenta en teoría, aumenta el número de la junta, también se aumenta el número del quórum, del mínimo para participar en la reunión de junta directiva. Al estar conformada la junta directiva por 9 miembros principales en lugar de 5, el quórum mínimo debe ajustarse a 5 y en este caso es pertinente que mínimo 3 de ellos sean principales. En este caso extremo, las decisiones serán definidas por 3 principales y 2 suplentes, que en dicha reunión actuarán como principales. Perfecto. El artículo 76, que habla de las listas de candidatos a junta directiva. Entonces, en el estatuto vigente se dice, las listas que se inscriban tendrán claramente anotados los nombres de los candidatos para miembros principales de la junta directiva y los suplentes personales. Entonces, como se propone modificar el número de principales y de suplentes, en la propuesta de reforma quedaría, las listas que se inscriban tendrán claramente anotado
los nombres de los candidatos para miembros de junta directiva y deben estar firmadas por la persona o personas que hagan la inscripción y por los candidatos que en ellas figuren en prueba de aceptación. Quedaría así. Entonces, la justificación: solamente se requiere inscribir nombres de aspirantes a la Junta. Todos los inscritos tienen la opción de ser miembros principales. La calidad de miembros principales o suplentes se dará por el nivel de votación. Los 9 de mayor votación serán los miembros principales y los 3 siguientes en votación serán los suplentes numéricos en dicho orden de votación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hasta acá la propuesta. Doctor, muchísimas gracias por su explicación. Tal como les anunciamos al inicio de la explicación del doctor Rodrigo, esas propuestas fueron presentadas por el delegado Mauricio Giraldo, quien no se encuentra en esta sala en el momento. Por lo tanto, no habrá lugar a una discusión o alguna inquietud, a resolver inquietudes sobre la propuesta. Agradecemos a todos su participación y los esperamos mañana miércoles 26 de febrero a las 5 de la tarde, en la tercera y última reunión informativa previa a la asamblea, donde conoceremos por parte de gerente la información del pues todo lo relacionado con el informe de gerencia y de la junta directiva, así como los estados financieros y las propuestas de distribución de excedentes y revalorización de aportes, las cuales también serán aprobadas, votadas en el seno de la asamblea. Recuerden que nuestra asamblea será realizada el viernes 14 de marzo a las 3:30 de la tarde en el auditorio del Colegio de la Enseñanza de la ciudad de Medellín. En próximos días recibirán un correo electrónico con información muy importante sobre la logística que desarrollaremos para este encuentro democrático y los invitamos a estar muy pendientes entonces, por favor, de sus correos para que analicen toda la información y tengan a la mano todo lo que deben saber para la asamblea. En caso de que tengan alguna inquietud, quiero recordarles que todos los delegados tienen a su disposición el WhatsApp de asamblea, para que por favor lo apunten y lo tengan súper presente, donde resolveremos todas sus inquietudes respecto a la asamblea. El WhatsApp es el 302-269-9207 y también tenemos disponible el correo electrónico asamblea@fepep.com.co. Feliz semana para todos, que estén muy bien y muchas gracias.